gracias por estar en nuestra sintonía www.zuliapordentro.com. Recuerden nuestro enlace informativo con la información de cada uno de los municipios del estado Zulia. También está a su orden tanto el Twitter como el Instagram para que también nos envíen, nos posteen información que usted también quiera mencionar. Sobre todo, si lo envía por Instagram, necesitamos, por supuesto, la fotografía de cualquier denuncia que usted tenga bien realizarnos, pero también colocar exactamente la dirección del sitio que usted nos está enviando y sobre todo, y si es de un municipio foráneo, también decir somos del municipio Insular Padilla, Colón, Sur del Lago, Francisco Javier Pulgar. Vamos a recordar, el servicio público se necesita con carácter de urgencia, donantes de sangre de cualquier tipo para Marcos Chacín. Él se encuentra en la clínica Sagrada Familia. Si usted quiere también tener comunicación con los familiares de Marcos, se puede comunicar al 0424-962-7350 y 0424-643-6868. Muchas gracias entonces por esta colaboración. Bueno, ya con nosotros Luis Franco, secretario político regional de Primero Justicia. Buenas tardes. Luis, gracias por venir. A nivel ya de lo que es la parte política y de toda esta situación que se ha venido presentando en la región, y sobre todo también conociendo lo que ya nosotros sabemos en función de lo que fue este encuentro entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también el presidente Santos, y con los puntos que allí fueron colocados en la mesa de discusión para llegar a un entendimiento, realmente fue, desde el punto de vista a nivel, analizando un poco la parte política, ¿fue necesario llegar a esto? Mira, Hugo, no fue necesario llegar a esto, porque no nos hace falta buscar al canciller de Ecuador o al presidente de Ecuador o al presidente de Uruguay para poder conversar con nuestro vecino, que es Colombia, el presidente Santos. Yo recuerdo que cuando el presidente Santos ganó la presidencia por primera vez, el presidente Chávez dijo que tenía un nuevo mejor amigo en el continente, y era haciendo referencia a Juan Manuel Santos. Y esas relaciones de amistad y de alegría que había en ese momento se siguieron en el país con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo que fue un impasse, una cortina de humo hecha por el gobierno del presidente Maduro para tratar de distraer un poco la atención de los problemas que estamos viviendo los venezolanos. Porque las medidas adoptadas en el cierre de la frontera y el estado de excepción no han minimizado la situación social y económica que está viviendo el pueblo venezolano. Ahora, hay una situación que es real, ¿no? Hay que mencionarla. Una de las cosas por las cuales, bueno, también se cerró la frontera, y fue una justificación que comenzó por el Táchira, es precisamente porque grupos armados, y lo mencionaron los paramilitares, bueno, atacaron a un grupo de militares venezolanos, ¿no? De oficiales venezolanos. Eso está bien, hay que resguardar la frontera por donde se vea, Táchira, Zulia, Apure, toda la frontera venezolana. Pero cuando yo digo que si se tuvo que llegar a esta situación, inclusive de utilizar a otras personas, a otros países, para esos encuentros, fue necesario para establecer algo que realmente se pudo poner en evidencia en anteriores oportunidades. Claro. De poder conversar de tú a tú sin intermediarios. Claro, recuerdo que el año pasado, en el mes de agosto, hubo un encuentro entre el presidente Santos y el presidente Maduro en Cartagena, si no me equivoco, sí, donde hablaron un poco de la situación de la frontera. Ese encuentro sucedió a consecuencia del cierre nocturno de la frontera, que fue decretado por una resolución del Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa. Y se cerró la frontera a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Eso era para evitar un poco el contrabando de extracción de los productos de primera necesidad y de la gasolina. Y recuerdo que armaron un show, un circo. Es decir, mostraron camionetas que llevaban 4 y 5 reses metidas dentro de la camioneta y eso, y no dieron mayores resultados de ese cierre. No dijeron cuál fue el balance de ese cierre nocturno en la frontera, y la cosa se siguió agravando. Pero no descartemos, es decir, hay que rechazar el ataque que pudo hacer esos grupos paramilitares, como también rechazar las extorsiones que viven nuestros productores agropecuarios en el sur del lago y en la región de Perijá por los grupos paramilitares. Porque
Ahora, yo lo que veo es que habla mucho de paramilitares, pero tampoco se habla de la guerrilla. Por eso, en el Zulia hay un poblado, en el sur del lago, en el municipio Jesús María Semprún, que se llama El Cruce. Y los que conocemos ese poblado, los mismos habitantes, cuando ven que uno es foráneo, es extraño, sí, al municipio, se te acercan y te dicen, mira, ten cuidado porque aquella persona es de la guerrilla. Y a mí me ha sucedido, yo he visitado por actividades políticas y comerciales el sur del lago y me lo han hecho saber. Igual en el municipio Catatumbo, arriba en la Sierra de Perijá tenemos también presencia guerrillera. En la misma parroquia Ricauter, que lo que conocemos nosotros como Santa Cruz de Mara, hay presencia de guerrilleros, de extorsionadores. Eso es lo que tampoco, nosotros tenemos que rechazar cualquier grupo violento o de delincuentes, sea guerrilla, sea paramilitar o sea narcotraficante. No podemos hacernos la vista gorda con un grupo porque es afecto a mi ideología política o no es afecto a mi ideología política, ¿no? En este particular, entonces, sería en un estudio posterior o con el tiempo, darle tiempo al tiempo para conocer cuáles son los alcances que han tenido estos acuerdos, porque si en verdad quienes deben custodiar la frontera de Venezuela es el ejército, y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, y por parte de Colombia es su ejército con su policía, lógicamente no permitir este cruce o esta ilegalidad, vamos a decirlo así, de comercio, llámese como se llame. Mira, es asombroso, ¿no? Declaraciones de personero del gobierno regional y gobierno nacional, como la semana pasada hablaban de 70 trochas que tenían identificadas. Si ellos saben que existen 70 trochas identificadas donde las personas podían transitar y contrabandear, ¿por qué esas trochas no las habían atacado anteriormente? ¿Por qué no las habían inhabilitado? Me hago esa pregunta. Porque yo puedo desconocer si una situación de irregularidad se está presentando por una vía no legal, sea la trocha. Claro. Porque tenemos vías legales que son la troncal de Caribe, claro, que nos conduce, en nuestro caso, en el estado de Zulia, con la población de Maicao y Paraguachón, ¿no? Y me hablen con la cara muy fresca que ellos conocen de 70 trochas por donde se contrabandea combustible o alimentos de primera necesidad. Eso es hacerse la vista gorda. Como decimos aquí en Maracaibo, estaban mirando para San Felipe, tratando de escurrir su responsabilidad. ¿Por qué no actuaron en esas trochas? Si no esperaron esta situación de cierre de fronteras y de estado de excepción para atacarla. Ahora, hay una situación que también ocupa municipios fronterizos, Guajira, Insular Padilla, de alguna manera también es frontera con Colombia, si lo vemos desde el punto de vista por el río Limón. El río Limón, exactamente. Son zonas de frontera. Si hablamos por el sur del lago, también algunos municipios son de frontera. Ayer, unas declaraciones que daba Abilio Troconi me llamaba mucho la atención en función de que La Cañada y Jesús Enrique Lozada no son frontera con Colombia. Jesús Enrique sí. Jesús Enrique, pero no es tan accesible como los accesible en que haya una caminería, que haya una trocha, porque prácticamente es montaña, ¿no? Sí. Lo que sí me llama poderosamente la atención es por qué tomar las medidas allí. Bueno, en el caso de La Cañada, el decreto de estado de excepción por seguridad, por los altos niveles de inseguridad que se sufren en La Cañada. Para nadie es un secreto que lo que son los municipios de La Cañada de Urdaneta, Miranda, Santa Rita y hasta Cabima, hay un alto nivel de sicariato. Por lo menos yo estuve hace 15 días en la región de La Cañada y en ese fin de semana hubo 5 sicariatos en distintas zonas del municipio. Pero si el tema es la inseguridad, entonces el presidente de la República debe decretar estado de excepción en todo el país. Porque yo salgo toda la mañana encomendándome a Dios, porque sé a qué hora estoy saliendo, pero no sé a qué hora voy a entrar a mi casa por los índices de inseguridad. Ahora, es necesario colocar un estado de excepción de alguna manera o tomar una medida demasiado extrema en función de que se cumpla realmente lo que están en las leyes. No. Igual como, y disculpa que me saque un poquito el tema, igual como los operativos de liberación del pueblo, tampoco son mecanismos de solución del problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad es estructural. El problema de inseguridad tiene que ver con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y las autoridades policiales. Cuando la Fiscal General de la República nos habla el año pasado en su informe de gestión que el 98% de los casos quedan impunes, eso me deja mucho de decir.
donde la regla es la impunidad, el bandido hace fiesta. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Que no hay un sistema judicial, un sistema de justicia que haga justicia y que las personas que delincan en el país paguen por sus acciones delictivas, ¿no? Al regreso de la pausa, estamos conversando con Luis Franco, secretario político regional del Partido Primero Justicia. Quisiéramos entrar a ver cuáles son esas propuestas que están colocando en la mesa. Yo he visto algunas vallas donde Guanipa, uno de los candidatos, ha mencionado y coloca ley cero cola. Vamos a estar en función de ver, bueno, lógicamente la campaña se está cumpliendo, cada quien está cumpliendo su rol, pero realmente es necesario realizar una serie de leyes, mecanismos que realmente nos permitan a nosotros los ciudadanos tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se podría mejorar o cómo podríamos tener una mejor calidad de vida, ya que algunas decisiones que se han tomado tanto a nivel nacional, regional e inclusive municipal, como que no hemos visto ese tipo de respuesta que nosotros estamos esperando como ciudadanos? A regreso de la pausa, seguiremos conversando con Luis Franco, secretario político regional del Partido Primero Justicia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía por el canal 11 del Zulia y también en la costa oriental del lago por Ciudad TV, www.zuliapordentro.com. Este enlace, por supuesto, este periódico que tenemos para todos ustedes de acá, de nuestra región y de los diferentes municipios de nuestra entidad. Continuamos con Luis Franco, secretario electoral de Primero Justicia, y hemos hablado, por supuesto, de la parte de seguridad, la parte ciudadana. ¿Cuál es la propuesta que en este caso no solamente está ventilando, en este caso el Partido Primero Justicia como tal, sino también son una serie de ideas y planteamientos que están llevando en la mesa para que haya un cambio en el país? Yo te mencionaba cómo se puede lograr tener una mejor calidad de vida en esta Venezuela, en este Zulia, vamos a decirlo así, ya que estamos hablando de nuestra región, donde diariamente hemos observado que continúan las colas. Ya por el momento, y ojalá que siga así, las colas en las gasolineras bajaron. Es decir que en al menos esta medida la gobernación o el gobernador del estado tuvo razón. Tuvo razón en esta medida, pero estamos esperando, y por eso que digo, la respuesta o de alguna manera como que ideas, planteamientos que realmente a nosotros nos digan, oye, realmente es necesario que tengamos este tipo de elementos para poder lograr el cambio. Mira, nosotros no desconocemos que las colas de la gasolina no hayan disminuido, ¿no? Eso nos da la razón a nosotros de que siempre nosotros decíamos que el problema no era el consumo interno, sino el contrabando del combustible. Y decíamos que el chip de la gasolina era innecesario implementarlo, sino que había que atacar el foco de contrabando que había en la frontera. Recordemos que José Luis Parada, vicepresidente de PDVSA Occidente, está detenido con una hermana y otros familiares por el contrabando de combustible que había dentro de PDVSA. Y la semana pasada el mismo PDVSA hablaba de unos procedimientos a los tanqueros petroleros que exportan gasolina a nombre de PDVSA con cargas que no se compaginaba con la guía del cargamento, que también se hablaba de contrabando en alta mar. Y nos dio la razón de que el problema no era el consumo interno, sino era el contrabando. Esperemos que la comida aparezca en los supermercados, porque seguimos viendo cómo las colas en los supermercados se mantienen. Y ahí hacemos un enfoque a lo que es nuestra propuesta, a nuestra campaña paraguas, porque la campaña de la Mesa Unidad es una campaña paraguas, no es una campaña exclusiva de Primero Justicia en hablar de una específica ley. Hablamos de la Ley de Producción Nacional. Con esa ley lo que se busca es que las inversiones que pueda financiar el Estado
para la producción de alimentos no se vaya al exterior, sino se invierta en el país. Hace un mes se anunció que Venezuela había firmado un acuerdo con una empresa de alimentos brasileña por la cantidad de 2.100 millones de dólares para la importación de alimentos desde Brasil. ¿Por qué no invertimos esos 2.100 millones de dólares con nuestros productores nacionales? Lo que ellos no quieren reconocer que su política de producción, de estatización de las empresas de alimentos fracasó. Ahora, hace rato me dijiste en la primera parte de la entrevista que tú conocías un poco o conocías todo lo que es el aspecto de la producción en el sur del lago de Maracaibo. Zona de por sí muy de mucha producción agropecuaria en el estado Zulia, ganadera, lechera, agropecuaria. ¿Cómo está esta zona actualmente? Las informaciones que nos llegan es que por parte de Fegalago siguen e insisten en que deben tener el apoyo gubernamental en cuanto a la entrega de divisas para poder de alguna manera trabajar en función de reparar máquinas, semillas, una serie de cosas. ¿Cómo está eso por la zona? Mira, te voy a hablar, la planta pulverizadora de leche de Machiques, que antes era de la Indulac, esa planta fue expropiada varios años atrás cuando empezó la fiebre de las expropiaciones. Esa planta no está produciendo leche. ¿Qué sucede también? Que nuestros productores, muchos insumos del campo son importados. Un tractor requiere una pieza que no se fabrica en Venezuela y tiene que ser importada. Hay un cementerio de tractores en el sur del lago de las empresas o de los pequeños agropecuarios o los grandes agropecuarios que están paralizadas porque no tienen acceso a esos repuestos, porque si no conseguimos ni siquiera una bujía para un carro normal, imagínate que se necesita para un tractor. ¿Qué sucede? Que a falta de insumos se ha hecho muy caro producir en el sur del lago. Prácticamente tienen que recurrir al mercado negro de divisas, un mercado que es reconocido porque el mismo gobierno lo reconoce y eliminó la penalidad de la ley de poder hablar de este mercado cuando un dólar en ese mercado cuesta más de 600 bolívares. Imagínate, ese dólar se lo van a imputar al producto final o al producto de esa producción y ese dólar lo vamos a terminar a pagar los consumidores. Por eso es que se ha vuelto tan caro poder acceder a un producto de primera necesidad. En este caso, ya con toda esta situación que ya conocemos, el día a día nos ha llevado prácticamente, vamos en el carrito y hablamos de prácticamente el mismo tema. Vamos en el autobús, vamos a una reunión familiar o estamos conversando con alguien y prácticamente ese es el top team de todas las conversaciones. Siempre que el problema, que no consigo esto, que no consigo aquello, grupos que inclusive hasta vía teléfono, vía Instagram, han colocado de intercambios, de trueque. ¿Esto realmente cambiaría o se iniciaría un cambio, lógicamente, a nivel político con las elecciones del 6 de diciembre? Porque realmente todo gira en función de eso, como que es la esperanza, ya viene un cambio. De mi opinión, comenzaría el cambio, porque eso es falso a decirle a la gente que el 7 de diciembre aquí van a amanecer los anaqueles full. Exacto. Eso es mentirle a la gente y eso no lo podemos hacer, pero empezaría un cambio. ¿Qué es lo que sucede? Que en la actual realidad no hay un equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Qué sucede? Que todo lo que pide el poder ejecutivo al poder legislativo se lo aprueban sin mirar y sin revisar, como el convenio ese con la empresa de alimentos brasileña por 2.100 millones de dólares. Si nosotros podemos dictar desde la Asamblea Nacional una ley que primero privilegie la producción nacional ante la importación, ¿por qué tenemos que importar nosotros arroz cuando nosotros prácticamente cubríamos la necesidad de consumo de arroz interno en el país? Y ahora estamos importando arroz de Colombia. Y ahorita con la situación, si esta situación continuara, veríamos más escaso el producto, que es un producto escaso. ¿Por qué tenemos que importar leche de Uruguay o de Ecuador? Porque yo he visto leche de larga duración importada de esos dos países cuando esa leche la podríamos producir en Machico, en el sur del lago. ¿O por qué tendríamos que estar importando café cuando nosotros éramos exportadores de café? Aún cuando el boom petrolero seguimos suministrando o produciendo el café de consumo interno, ahora lo importamos de Nicaragua. ¿O por qué la deuda de petróleo de Uruguay es cancelada con alimentos cuando esos alimentos los podríamos consumir nosotros y esa deuda que nos las paguen en dinero efectivo y en efectivo?
Yo creo que el problema del gobierno es no asumir que su modelo fracasó, no reconocer que las expropiaciones en el país fracasaron, que me muestren cuáles de las empresas expropiadas no se le ha tenido que aprobar un crédito adicional para poder pagar la nómina de esa empresa. Tú ves cuando todos los meses la Asamblea Nacional aprueba una serie de créditos adicionales para poder cubrir las deficiencias económicas de esas empresas expropiadas. Todo ese dinero podría ser invertido en la producción nacional. Fedecámara dice que por cada dólar de importación, con ese dólar ellos producirían 4 veces lo que se importa con ese dólar. Y yo digo, ¿por qué no escuchar? Cuando el vicepresidente de la Asamblea Nacional se sentó en una ocasión con la directiva saliente de Fedecámara, al otro día salió el presidente de la Asamblea Nacional a regañarlo diciéndole que la Asamblea Nacional no se sentaba con oligarcas de federaciones comerciantes. ¿Por qué no buscar la solución dentro del país? Pregunto. En ese día a día que tiene el partido, o que tiene en ese caso la Mesa de la Unidad, con cada uno de los candidatos que ahora están en esa campaña, realmente ¿qué es lo que palpan, qué es lo que les dicen, en este caso las personas que están con ese día a día de ir en comunidad, en barrio, en barrio? Mira, como todo maravino o como toda persona, llegamos saludando. Hola, ¿cómo está? Y la persona es lo que nos responde sobreviviendo. O hay otros que han dicho desesperado. Y empieza la conversación y te empiezan con el rosario. No encuentro la comida, no me alcanza el dinero, salgo asustado, ya a las 6 de la tarde estoy guardado en mi casa porque no vaya a ser que me lleguen a asaltar. Ese es el rosario de las personas que nos encontramos en las comunidades. Todos los días es eso. Y es sorprendente cuando te dicen sobreviviendo. Chicos, sobreviviendo ¿por qué? ¿Acaso vos vivís bien? Lo que te pregunta la persona. Y ahí empieza la conversación. Y se empiezan a desahogar. Y te dice cómo se sienten engañados. Y uno lo que busca es darle la esperanza. Porque yo tengo la esperanza y vendo la esperanza de que esto lo podemos cambiar nosotros sin necesidad de buscar a terceras personas fuera del país para que nos ayuden en la solución. La solución la tenemos que construir nosotros mismos. Y creo que nosotros estamos en la capacidad de organizarnos y mejorar las condiciones del país. Yo veo con pena cómo cantidades de amigos se han ido del país porque no le ven futuro. Yo les digo, yo no me voy del país porque yo sí le veo futuro al país. No me voy a cansar de trabajar para cambiar la situación. Pero hay gente que ya llega al punto del desespero de que se va. Los dedos de la mano no me alcanzarían ahorita para contar de las personas conocidas que se han ido del país este año. Entre eso un familiar directo, un hermano, que por la misma necesidad y el desespero de ver la situación y el problema de él fue un problema de inseguridad, fue asaltado, amenazado de muerte. Es decir, él dijo, o me voy o me matan, me voy, prefiero ir, pues. Son situaciones realmente que uno dice, bueno, en el día a día, en este transcurrir, uno dice, bueno, con Dios salgo, con Dios me mantengo y con Dios me regreso. Sí. Porque realmente uno tiene que estar en esta premisa. Bueno, muchas gracias a Luis Franco por haber venido a nuestro programa en el día de hoy. También a todos ustedes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden que se le está necesitando con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para Marcos Chacín. Él se encuentra en la Clínica Sagrada Familia. Y para mayor información, si usted quiere contactar a los familiares, 0426-962-7350, 0424-643-6868. Vamos a la pausa y ya regresamos.